permitir aportar alguna anécdota desde que empiece ella. Ella siempre lo oriental, la verdad es que la ha tirado mucho lo oriental. Ella de hecho es terapeuta de Shiatsu, sus estudios de japonés, también sus velas de yoga, bueno, montones de cosas que os voy a contar alguna anécdota concreta. Por las mañanas, cuando llegaba al despacho, nosotros éramos casi todos hombres, y lo primero que hacía era saludarnos en japonés. Konnichiwa. Konnichiwa. ¿Sí? Después del konnichiwa venía la ceremonia de encendido de la vela y prender la varita de incienso, en la que colaborábamos. A veces incluso comprábamos barritas, bueno, con eso, y esos eran esos rasgos orientales. Incluso alguna vez nos trajo un dulce japonés que decía que se llamaba mochi, que para nuestros paladares occidentales era demasiado. Creo que alguna vez dijimos que nosotros eso del mochi, que no. Que mejor que no. Lo peor fue lo del umegoshi. Sí, el umegoshi, eso ya ni lo recuerdo. La ciruela encurtida. Una ciruela salada, terrible. Y un día se atrevió a llevarnos a un restaurante japonés. Ya no volvimos más, vamos. Pero bueno. Oye, ¿el mochi en qué consistía el mochi? Yo no me acuerdo. Es un dulce, no es un puesto dulce. Es un dulce hecho de pasta de arroz glutinosa. Tiene así un poco de textura chiclosa. A mí la verdad me gusta, pero no gusta mucho. Nosotros como éramos subordinados, pues... Bueno, y ya centrándonos en el tema de hoy, yo he tenido que estudiar un poco porque no sabía nada. Creo que nos va a hablar de la época Heian, que abarca desde los siglos aproximadamente 8 al 11, y nos va a hablar de grandes escritoras japonesas, que yo no sé si después las ha habido, pero parece ser que es el final de la época clásica japonesa. Luego ya vino la etapa medieval, que duró hasta el siglo XIX, que a mí me parece muchísimo. Entonces, en comparación con la Europa occidental que conocemos, yo diría, por ejemplo, que mientras que en el siglo X había mujeres libres, que vivían como les daba la gana, en universitario en muchos institutos, y que yo fue la primera vez que sentí que ser mujer era tremendo, porque era una invectiva continua contra las mujeres. Pero ya en el siglo XVII todavía las mujeres en España salían acompañadas de sus padres o de un acompañante. O sea, que quiero decir que no vamos a hablar de feminismo, porque en el siglo X el feminismo evidentemente no existía, pero sí que va a hablar ella de mujeres que eran suficientemente, primero, que eran artistas, y que eran, en segundo lugar, que eran bastante libres. Y nada, yo no tengo nada más que decir. Bueno, simplemente algunos textos los va a leer Guadalupe. ¿Dónde estás? Sí, estoy aquí. Guadalupe fue lectora del libro hablado, leía libros para personas con discapacidad visual, y ahora veréis, lógicamente, que es una profesional. Bueno, y os dejo con ella. Vale, gracias, Fernando. Bueno, pues nada, lo primero, daros las gracias a todos y espero que disfrutemos de este rato y podamos, pues eso, compartir también un poco nuestras opiniones y si tenéis alguna duda en cualquier momento, os apetece decir algo, yo no pierdo el hilo, y si lo pierdo lo busco, o sea que no tengo ningún problema en que en cualquier momento, si algo no os queda claro o lo que sea, me interrumpís y nada, y lo hablamos. Bueno, pues en primer lugar lo que quería comentaros era de qué no vamos a hablar, porque lo que decía Fernando, cuando se habla de la mujer en el Japón antiguo, en el Japón clásico, a todos se nos viene a la cabeza la imagen de la geisha, la imagen de la esposa sumisa y recatada, y esto es así, pero esto se lleva cientos de años con la época de la que nosotros vamos a hablar ahora, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno geisha, que por cierto geisha significa artista
y empezaron siendo hombres, es del siglo XVII. Y vamos a hablar fundamentalmente de una época, como ha dicho Fernando, es la época Heian, que va de finales del siglo VIII, del 794, en que se llevó la capital de Nara a Kioto, a Heian-kyo, que se llamaba en esa época, hasta 1185. Ese es el periodo fundamental del que vamos a hablar, ¿no? Entonces, por contextualizar un poco, os diría que, y por poner un poco cuál es, en este contexto también, cuál es la situación de la mujer, fijaos que a lo largo de la historia de Japón, en la dinastía imperial, ha habido 5 emperatrices, de las cuales solo 2 salen ya fuera de esta época Heian. Una a finales o a principios del 17, creo recordar, y otra a principios del 18. Y las 2 con una función fundamental de florero, vamos, principalmente emperatriz florero. Sin embargo, si nos vamos muchísimo más atrás, nos encontramos, por ejemplo, con que el primer texto escrito en japonés, que se llama Kojiki, que es la crónica de antiguos hechos, es un texto que mandó compilar una emperatriz que se llamaba Genmei. Este texto es de 711, de principios del siglo X, ¿no? Este texto, además, curiosamente, recopila una serie de mitos, leyendas, hechos históricos, una mezcla de acontecimientos, ya digo, entre cosmogénicos, entre históricos, que de alguna forma justifican la ascendencia del Sol por parte del emperador de Japón. Y como digo, lo mandó recopilar una emperatriz, la emperatriz Genmei, lo copió un funcionario y se lo dictó a Kataribe. Kataribe significa recitador. Normalmente estos recitadores en Japón, en este Japón antiguo, eran mujeres y eran mujeres ciegas, con bastante buena memoria para poder memorizar todos estos textos, poemas, leyendas que se repetían. Bueno, pues si vamos al origen de Japón, nos encontramos que la primera obra la manda a recopilar una mujer, una emperatriz, y la dicta una mujer. Lo más seguro según todas las fuentes. Y bueno, ahora empezamos un poco a hablar de la era Heian para contextualizar. Como os decía antes la capital de Japón estaba hasta el 794 en Nara. En el 794 se la llevaron a Heian-kyo. Heian-kyo significa ciudad de la paz. Heiwa en japonés significa paz. Y toda esta era, la era Heian, significa era de la paz. Es una época en la que obviamente pues alguna revuelta, alguna cosa hubo, pero en general no hubo guerras, no hubo ejecuciones, no hubo derramamientos de sangre. Fue una época en la que floreció fundamentalmente la cultura. ¿Qué sucede? Que también al mismo tiempo y por detrás de todo eso se fue gestando poco a poco el malestar de algunas clases militares y algunas familias que poco a poco fueron tomando el poder, hasta que, bueno, en unas guerras entre familias a finales del siglo XII empezó esa época medieval y esa época de predominio de los samuráis, con ese ideal tan machito. En la época Heian ya veremos que el ideal de estética y el ideal social y el ideal cultural es un ideal más delicado. Incluso la belleza masculina, así, el ideal de belleza masculina es, desde nuestro punto de vista, y más aún desde el punto de vista del Japón medieval, pues hasta, digamos, afeminado, ¿no?
Y centrándonos un poco más en lo que nos ocupa hoy, que son las escritoras de esta época, pues bueno, a veces para buscar escritoras en épocas determinadas, no solamente en Japón, sino en cualquier otra parte del mundo, pues tenemos que ponernos a rebuscar, pues porque fundamentalmente la mayoría de los escritores famosos han sido hombres. Pero en este caso, pues mira tú por dónde, no. En la literatura heian, la inmensa mayoría de la literatura está escrita por mujeres, y por mujeres muy interesantes y con un papel importante en algunos casos, no solamente en la literatura de Japón, sino en la literatura universal. Y nos preguntamos, ¿y esto por qué? Bueno, esto ¿por qué? Por dos circunstancias. Una de ellas es que cuando estamos hablando de mujeres, obviamente estamos hablando de mujeres ricas, porque la élite, una pequeña élite de personas que vivían en Kioto, eran los que realmente tenían pasta y tenían ocio y podían dedicarse a intercambiar poemas, a tocar la flauta, a tocar el koto, porque ya había quien estaba hasta la nariz de agua cultivando arroz para llevárselo, claro, o sea, eso era así. Entonces, en este grupo, en esta élite, que eran los que llamaban los yokibito, literalmente gente bien, gente buena, ¿no? Dentro de ese grupo, dentro de toda esta élite de nobles que vivían en torno al emperador, pues había mujeres que no recibían una instrucción formal, porque en esa época la instrucción formal era en chino y era la cultura china lo que realmente importaba, y saber escribir en chino y saber hacer las cosas a la manera china. Y lo que era del país de Hua es el nombre antiguo de Japón, bueno, eso realmente era una cosa un poquito menor. Entonces, ¿qué sucede? Que los hombres recibían una formación en chino. Escribían en chino y a la manera china. ¿Qué ha sucedido? Que con el tiempo la literatura la han escrito las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían otra manera de escribir. Tenían una manera de escribir que se llamaba escritura de mujeres, que era una simplificación de los ideogramas chinos, que ahora se llama hiragana, y que los hombres también adoptaron por la cuenta que les tenía, porque una de las cosas que era muy importante era el intercambio poético. El intercambio poético era un intercambio social, y si uno quería ligar, tenía que escribir poesía bien, no solamente formalmente bien, sino con una caligrafía perfecta, en un tipo de papel perfumado, en un color adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo de una sutileza y de una delicadeza tremenda, ¿no? Entonces, estas mujeres tenían toda esa instrucción que tenían. Se supone que no sabían chino, pero sí lo aprendían al mismo tiempo que sus hermanos, o les daban instrucciones sus padres, pero no tenían instrucción formal. Pero sí tenían la capacidad de escribir lo que les diera la gana y mucho, mucho tiempo libre. Porque tenían dinero, tenían criadas y tenían una vida bastante resuelta. Incluso tenían la posibilidad de tener sus propias propiedades y administrarlas. Con esto quiero decir que a partir del siglo XII, cuando la mentalidad más confucianista, cuando el código samurái tomó auténtica preponderancia, este tipo de derechos fue hacia atrás de manera total, la mujer con la boca cerrada, y en la literatura de Japón esto se refleja que desde la era Heian hasta finales del siglo XIX, con Iguchi y Chiyo, no encontramos ninguna otra escritora japonesa. Cosa pues bastante llamativa y bastante significativa.
significativa. Y bueno, pues empezando ya, ¿se os ocurre algo? ¿Queréis? ¿Seguimos? Sí. Vale. Bueno, pues empezando ahora ya a poner ejemplos claros, vamos a empezar por un ejemplo de mentiras, que es el tosa nikki. Nikki en japonés significa diario. Los diarios, el género de diario, el género nikki, está muy extendido en esta época, pero no tenemos que entender el género diario como los diarios que nosotros escribimos de día tal, no sé qué tal. Nuestros diarios no son como aquellos. Son más bien novelas autobiográficas, normalmente escritas en tercera persona y que además incluyen sus episodios un poquito inventados, un poquito novelados, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de autobiografía novelada en la que siempre se intercambian poemas, etc. Hay un poquito de todo. Este es el llamado género nikki, que obviamente era un género que los hombres no cultivaban. Entonces, el primer ejemplo que tenemos del género nikki es el tosa nikki, que sería el diario de Tosa, y Tosa es un lugar, y es el diario de un viaje a ese lugar. Pero mira tú por dónde, el tosa nikki está escrito por un hombre que intentó hacerse pasar por mujer para poder escribir un diario, al revés de lo que ha pasado en otros momentos de la historia, que las mujeres han firmado como hombres para poder escribir, pues este hombre para poder escribir firmaba como mujer, pero bueno, se le pilló. Y se llamaba Kino Tsurayuki. Este Kino Tsurayuki fue un poeta importantísimo, y este Kino Tsurayuki hizo la primera compilación de poesía japonesa. Hay una compilación anterior que es el Manyoshu, pero está escrita a la manera china. El Kokinshu, que es la compilación que hizo este hombre, son poesías ya lo que llaman waka, o sea, poesía japonesa, waka, que es Japón, y la composición que más se utiliza es el tanka. El tanka es una composición poética de 5 versos, y estos 5 versos son de 5, 7, 5 y 7 sílabas. No riman, se consideraría en japonés que la rima es una cosa de muy mal gusto, porque hay tantos homófonos que se considera una cosa facilón. Entonces, dentro de este kokinshu, de esta compilación tan importante que es de principios del siglo X, si no recuerdo mal, sí, del principio del siglo X, está la primera poetisa de la que vamos a hablar. Voy a dar un traguito de agua. La primera poetisa de la que vamos a hablar es Ono no Komachi. Hola. Ono no Komachi, además de ser una gran poetisa, que como digo, sus poemas están recogidos en el Kokinshu, era la típica femme fatale. Guapísima, cruel. Cuentan que un caballero quería conseguir sus favores y le dijo que tenía que ir a visitarla 100 veces sin ni siquiera verla a la cara. Si pasaba por ahí, vale. Y cuentan las leyendas que el día 99 cayó fulminado. No sabemos si por la nieve, por el aire, por la desesperación, pero vamos, el pobre no llegó a conseguirlo. Pero bueno, nuestra Ono no Komachi era el modelo de belleza de la época. Y ahora toca un poco, y es un poco interesante también hablar de cuál es el modelo de belleza de la época, porque no se parece mucho al nuestro. En el caso de la belleza femenina, las mujeres llevaban el pelo liso, largo, si podía ser hasta el suelo de largo o más,
la cara completamente pintada de blanco, las cejas completamente depiladas y pintadas en medio de la frente, la boquita pequeñita pintada de rojo y los dientes negros, negros, negros. Eso era lo más. Entonces, vamos, ahora mismo solo con pensarlo da susto. Los hombres también se pintaban los dientes de negro, ¿eh? O sea, eso era una cosa, vamos, que se me iba con los dientes negros. Las cejas depiladas y pintadas en la frente y la cara blanca, vamos, que eso de pensarlo da susto. Y luego, en cuanto al cuerpo femenino, pues prácticamente no se veía porque llevaban tropecientos kimonos unos encima de otros. Entonces, lo elegante era que se viera el bordecito de la marca del kimono, la otra, con lo cual, con 12 prendas una encima de otra, el pelo llegándote hasta el suelo y ese maquillaje, pues casi que poderte mover te podías mover poco. Mover el pincel para escribir, que claro, así escribían, tocaban el copo, no podían hacer la pobre mucho más. Pero bueno, este era el ideal de belleza femenina. Y luego, el ideal de belleza masculina, como os decía antes, bueno, pues un pelín afeminado, ¿no? El señor también con su carita redonda, sus dientecitos negros, una barbita muy arregladita, muy conjuntado, muy lánguido mirando las estrellas o la caída de la lluvia o no sé qué, pero vamos, y lo de los espadazos y eso ni pensarlo, o sea, tocar la flauta, como decía, escribir poemas. Los certámenes eran certámenes poéticos y nada más. De hecho, por ejemplo, cuando alguno pues salía más díscolo o se pensaba que había traicionado al emperador, el castigo era desterrarle a las provincias, que a lo mejor las provincias es lo que es para nosotros a lo mejor a 100 kilómetros de Kioto, y eso ya para ellos era prácticamente la muerte. O sea, sacarles de ese entorno de los Yokibito era, pues eso, pues lo peor que le podía pasar a alguien. Es que era la muerte en vida, o sea que por eso ni siquiera había ejecuciones. Bueno, y ahora, Lupe, si puedes, léenos algunos poemas de Ono no Komachi. Vale, pero voy a pasar el iPad. No. Aquí vengo. Vale. Es bien. Ono no Komachi. Sí, son extraídos todos ellos del Kokinshu. Durmiendo vi a mi lado al amado. Si su visita supiera que era sueño, ¿iba yo a despertar? Descolorida por dentro y no por fuera, tal es la flor del corazón humano en el mundo ilusorio. Tan triste y sola como un alga flotante sin raíz ni arrimo, a merced de corrientes que me arrastren y lleven. Qué bien me sé que esta noche será. Esas arañas que entrelazan sus hilos, su visita me anuncian. Muy bien, gracias. Bueno, pues estos son unos ejemplos de nuestra poetisa de Ono no Komachi. Y después de Ono no Komachi, ahora vamos a hablar de momento ya no vamos a seguir, si quieres. Vale, me vuelvo y luego... Lo que tú quieras, sí. Bueno, pues ahora sí que vamos a hablar de un diario de verdad de la buena, escrito por una mujer. Es el Kagero Nikki. El Kagero Nikki está escrito por Michitsuna no Haha. Y esto que suena así como un poco, la verdad que suena un poco como raro, Michitsuna no Haha, literalmente significa la madre de Michitsuna. En esta época nos vamos a encontrar que la mayoría de las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres de las que voy a hablar aquí, no sabemos su nombre. El nombre que se les da y el nombre que tienen aquí es en relación a algún varón de su familia. O sea, Michitsuna no Haha significa
la madre de Michitsune, y es por lo que se la conoce. No sabemos nada más de ella. Kagero Nikki significa diario de la efímera. Kagero es el nombre de un insecto que vive solamente un día, la efímera. Es un diario bastante triste en el que ella cuenta su experiencia como segunda esposa de Fujiwara no Kaneye. Y esto nos da pie para hablar de la poligamia. En esa época la poligamia estaba absolutamente extendida y a todo el mundo le parecía muy bien. ¿Qué sucede? A la inmensa mayoría les parecía muy bien, pero a esta señora que estaba enamoradísima de su Kaneye, pues no le parecía tan bien. Lo pasaba muy mal, le quería tener solo para ella y sufría muchísimo. La cosa es que además en esta época los hombres cuando se casaban no se llevaban a su mujer a su casa. Las esposas seguían normalmente viviendo en casa de su familia y el marido iba a visitarlas. Esto, por una parte, la verdad que les daba bastante libertad a las mujeres, porque si tu marido no venía a verte en 2 meses, pues tus padres tampoco tenían mucho problema en que por la galería que daba a tu habitación entrara otro señorito a saludarte. Como así sucedía y como así reflejan bastante los diarios y los textos que nos han llegado. Pero bueno, esta pobre sufría muchísimo. Esta nuestra Michitsune Maja lo llevaba a la pobre francamente mal. Y también es interesante observar al final de este Nikki, de este diario, que como os decía está escrito como una novela autobiográfica en tercera persona, etcétera, etcétera, que tiene un final abrupto. Esto lo vamos a encontrar mucho en la literatura japonesa, no solo de esa época, sino en general. Y es porque para la cultura japonesa nuestra idea de principio, final, cerrado y perfecto no es estéticamente tan aceptable. Lo imperfecto, lo inacabado, incluso lo que pueda tener alguna irregularidad, realmente está para ellos más vivo. Entonces, un texto como este que termina con que llaman a su puerta y no se sabe quién entra, pues no sabemos. Lo mismo es un mensajero, lo mismo es que le ha salido plan, pero realmente no lo sabemos. Entonces, bueno, si queremos pensar bien, podemos pensar que esta pobre ya deja de sufrir y le ha salido plan. Ella empieza a escribir este diario, pues eso, contando su pena y su sufrimiento, y también un poco, y ahora nos va a leer Lupe el principio del diario, un poco para compensar el asunto de los monogatari, de los que hablaré más tarde, o sea, las novelas románticas. Esta está un poco hasta el gorro de leer novelas románticas en las que todo va muy bien y se enamoran muchísimo y ella tiene un marido que no le hace ni caso. Bueno, vamos a leer el principio del Kagero Nikki. Dice así: han pasado los tiempos y hay una mujer que ha pasado insegura por ellos, sabiendo apenas dónde se hallaba. Tal vez fuese natural que tuviera ese sino, puesto que era menos hermosa que la mayoría y no muy dotada en otros respectos. Como los días pasaban monótonos, tuvo ocasión de hojear las viejas historias románticas, no encontrando en ellas más que montones de rematadas invenciones. Quizás, se dijo, la historia de su vida dolorida, puesta en forma de diario, atraiga el interés de la gente, y también pudiera contestar con ello a una pregunta: ¿se merecía tal vida una mujer de su prosapia? Sí, tenía que contarlo todo. Los sucesos todos de su pasado remoto, los sucesos de ayer mismo, pero no tenía certeza de que consiguiera relatarlos con orden.
os dais cuenta, ¿no? O sea, los días pasaban ociosos y ella se pone a leer novelas románticas y dice, bueno, esto a mí no me pasa. Es a veces un poco lo que nos pasa con las películas. Y dice, jo, pues esto a mí no me pasa. Pues eso le pasaba a esta pobre, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de Seishonagon. Bueno, para mí Seishonagon fue a través de la que me enamoré de la literatura de esta época. Realmente me enamoré de su obra, del libro de la almohada, ¿no? Seishonagon era todo lo contrario. Seishonagon, el Kagero Nikki es del 975 aproximadamente. Siempre estamos hablando de fechas un poquito aproximadas, ¿no? Seishonagon es debió de nacer aproximadamente en el 965. Todas estas eran damas de la corte, pertenecían al séquito de alguna emperatriz. La autora del Kagero Nikki, la anterior, pertenecía a la corte, al séquito de la dama Sadako, de la emperatriz Sadako, mejor dicho. Seishonagon también pertenecía al séquito de la emperatriz Sadako, porque, ojo, había dos emperatrices, Sadako y después otra más joven, Akiko. Y los séquitos eran un poquito rivales y en ambos había escritoras y entonces había auténticos duelos. En nuestra Seishonagon, que fue la escritora del libro de la almohada, con este libro de la almohada, inició un género, el Makura no Shoshi se llama, inició un género a caballo entre el diario y el ensayo. Es una escritora chispeante, con una sensibilidad extrema para mirar las cosas, para sentirlas, para observar la naturaleza y al mismo tiempo con un puntito de ironía, a veces de mala uva, para contar cotilleos de la corte o hacer listas de cosas odiosas, listas de cosas que me gustan, observaciones graciosas. Hay un elemento en la literatura de Seishonagon que le llaman el okashi, que es lo divertido. O sea, ella cuenta ahí sus historias de sus encuentros con sus amantes. Tiene pinta de que se lo pasaba bastante bien y no caía muy bien a otras, como de la que después vamos a hablar, como Murasaki Shikibu, que era una persona formal y a la que Seishonagon le caía como un tiro porque pensaba que era una fresca, hablando en plata. Y de hecho, vamos a leer ahora, refiriéndose a Seishonagon, lo que dice Murasaki en su Nikki, en su diario. Léenos lo que dice Murasaki de Seishonagon. Su rival. Seishonagon tiene una arrogancia extraordinaria, pero si nos ponemos a examinar por menudo los poemas en chino que tan presuntuosamente divulga por todas partes, los encontramos llenos de imperfecciones. Quien se esfuerza tanto por ser diferente de las demás está destinada a perder la estima de todos y le pronostico un futuro desgraciado. Talentos tiene sin duda, pero dando rienda suelta a sus sentimientos, incluso en las ocasiones más impropias, y probando todas las cosas interesantes que le salen al paso, no podrá menos de ser acusada de frivolidad. ¿Cómo no va a terminar mal? Es la típica formalita que dice, mira, este es que lo está probando todo, ¿eh? Entonces, a mí la verdad es que me hace muchísima gracia, y sobre todo me hace muchísima gracia imaginar esto. Es que estamos hablando de finales del siglo X, principio del siglo XI en Japón. Es que me parece una cosa así como decir, si es que no ha cambiado nada. Pero si es que al final no ha cambiado nada, madre mía. Pero bueno, y ahora, por favor, léenos lo que dice Seishonagon en su libro de la almohada de las mujeres formalitas y casadas. Porque claro, esta tampoco es callada. Dice
Dice, cuando me imagino como una de esas mujeres que viven en su hogar, sirviendo fielmente a sus maridos, mujeres que no tienen la menor perspectiva interesante en la vida, pero que creen ser perfectamente felices, siento un poco de desprecio. A veces son de buena cuna, pero no han tenido oportunidad de saber cómo es el mundo. Creo que podrían vivir por un tiempo en nuestro ámbito y hasta asumiendo el papel de asistentes, de modo que pudieran conocer las delicias que nuestro mundo tiene para ofrecer. No tolero a los hombres que califican a las mujeres que sirven en palacio como frívolas y desagradables, aunque supongo que su prejuicio es comprensible. Después de todo, las mujeres en la corte no pierden su tiempo escondiéndose modestamente detrás de abanicos o biombos. En cambio, miran a todos a los ojos, y no solo a otras damas como ellas, sino incluso a sus majestades imperiales, cuyos augustos nombres apenas me atrevo a mencionar, a renombrados nobles de la corte, a cortesanos de edad y a otros caballeros de alto rango. En presencia de estas eminentes figuras, las mujeres de palacio actúan con soltura, ya sean criadas o damas de compañía, o conocidas de las damas que han venido de visita, o mujeres encargadas del orden doméstico, o limpiadoras de letrinas, o mujeres sin más valor que una teja o un guijarro. ¿Cómo sorprendernos de que los hombres las consideren poco humildes? Pero, ¿acaso los caballeros lo son más? Ellos no son precisamente tímidos cuando deben alternar con personas importantes en el palacio, pues cada uno en la corte actúa de un modo similar, llegado el caso. Pues un poco para que os hagáis una idea de cómo vivían unas y cómo vivían otras. Realmente, pues la autora del Calderón Nikki, como veis, pues lo lleva fatal, y sin embargo esta habla directamente de que ella no se esconde ni tras biombos ni tras abanicos. En esta época lo formal era que una mujer no se mostrara, ¿no? Que estuviera, pues eso, detrás de un biombo y hablara con los hombres a través de este biombo, detrás de esta cortina. ¿Qué sucede? Que atravesar una cortina, un biombo, pues tampoco tiene muchísima dificultad, y el resultado es que lo atravesaban bastante. Por lo que se conoce a través de la literatura, pues eso, en principio sí, pero bueno, incluso en algunos episodios cuentan un poco el morbo este de mirar por debajo de la cortina, por detrás, casi era peor. Yo creo, al final esto casi era peor, ¿no? Pero bueno, hablando un poco más del libro de la almohada y de esta sensibilidad elegante que se llama miyabi, el término del miyabi, de esta sensibilidad elegante, de esta observación elegante de la naturaleza y de todo esto, podríamos leer un poquito el principio del libro de la almohada. Muy bien. ¿Vale? En primavera, el amanecer, cuando al insinuarse la luz sobre las colinas, los contornos se tiñen de un pálido rojo y purpúreos jirones de nubes flotan sobre las cimas. En verano, las noches, no solo las de luna brillante, sino también las oscuras, cuando las luciérnagas revolotean, y aún las de lluvia tan bellas. En otoño, el atardecer, cuando el sol resplandeciente se hunde cerca de la ladera de las colinas y los cuervos cruzan el cielo en grupos de 3 o 4 o de a 2, de vuelta a sus nidos. O las garzas en bandadas se dispersan en el cielo distante. Cuando se oculta el sol, el corazón se conmueve con el sonido del viento y el zumbido de los insectos. En invierno, las mañanas, por cierto bellas cuando ha caído nieve durante la noche, pero espléndidas también cuando el suelo está blanco por la escarcha. Y cuando no hay nieve ni escarcha y solo hace mucho frío, y las criadas corren de una habitación a otra atizando el fuego y cargando carbón,
qué bien se corresponde la escena con la índole de la estación. Pero al mediodía nadie se molesta por mantener los braseros encendidos y pronto solo hay pilas de ceniza blanca. Bueno, pues para finalizar ya un poco con Seisonagon y con el libro de la almohada, que tendría muchísimo para contar con sus listas y todo esto, querría hablar un poco de la espiritualidad de esa época, que fundamentalmente era el budismo, la secta budista del último día. Pero el budismo también para estos yokibito tenía una parte muy importante de estética. De hecho, muchos de ellos se retiraban al final de su vida y tomaban los hábitos, pero bueno, de una manera, digamos, bastante estética. La espiritualidad era una espiritualidad desde el punto de vista ritual un poco superficial, aunque desde el punto de vista ideológico, que luego lo vamos a ver en la siguiente obra, en el Genji Monogatari, vamos a encontrarnos con ese sentimiento de impermanencia, esa emoción que produce el darse cuenta de lo efímero que es todo, ¿no? Pero como siempre, como nuestra Seisonagon tiene ese punto pizpireta, vamos a terminar leyendo lo que Seisonagon dice de cómo tiene que ser un predicador budista, y ya pasamos a la serie Murasaki Shikibu. Vamos a leer la de cómo tiene que ser el predicador. Vale. Creo que es la siguiente. La siguiente es el encuentro amoroso del No, libro de esa la no. almohada. Luego, ejemplos divertidos del libro de la almohada. ¿Este? ¿El predicador? Sí. Ejemplos divertidos del libro de la almohada. Un predicador debe ser apuesto, ya que, si hemos de comprender sus respetables sentimientos, debemos mantener nuestros ojos sobre él mientras habla, pues si miramos hacia otro lado, olvidaremos lo que escuchamos. Por consiguiente, un predicador feo podría ser fuente de pecado. Esa es nuestra Seisonagon. Así que, otra cosa, ya, con esto ya nos hacemos una idea. Así que no tenemos, no sé yo si nuestro Rocco Varela no tendrá responsabilidad seria. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Murasaki. Bueno, antes de pasar a Seisonagon. Seisonagon es de la única que sabemos el nombre. Se llamaba Akiko Kiyohara. Akiko, en japonés, no sé si habéis dado cuenta que muchos nombres se acaban en ko. Ko es un sufijo que se pone después de los nombres propios de mujer. Aki significa otoño. Me he acordado ahora porque vamos a hablar de Murasaki Shikibu, que es la que la pone verde antes en su diario, que era dama del séquito de la emperatriz Akiko. Y Murasaki Shikibu era pues una mujer seria, todo lo contrario, que escribió una novela que, para que os hagáis una idea, es de principios del siglo XI y triplica en extensión al Quijote. Y es el Genji Monogatari. Monogatari significa relato. Viene de la misma raíz que antes os decía de los recitadores, de los kataribe. Monogatari. Mono significa cosa en japonés. Kimono, cosa de ponerse, ¿no? Monogatari, cosa que se relata. Y este nombre viene porque estas historias se escribían, pero normalmente no se escribían tanto como para leerlos, sino para que una hiciera como nos está haciendo Lupe, leernos, y luego las otras veían los rollos ilustrados con la historia. Entonces el Genji Monogatari es la historia del príncipe Genji, que es un don Juan que enamora a toda la que
joven, vieja, es que le da igual. De hecho, su peripecia empieza porque seduce a su madrastra. Pues él es hijo del emperador, su madre muere joven y él seduce a su madrastra, tiene un hijo con ella y el emperador se supone que no se entera, bueno, no se sabe muy bien si se entera o no se entera, pero el heredero al imperio es hijo de Genji, o sea que así empieza, ¿no? Y es una historia, igual que os hablaba antes del tema del hijabi, de la elegancia, la distinción en Seisonagón, el Genji, el príncipe Genji, es un ejemplo de hijabi, de elegancia, distinción, glamour y aparte el ligón a mano, ¿vale? Y otro aspecto muy importante es aquí en el Genji Monogatari es el aware. El aware es un concepto del que ya os anticipaba antes. Se refiere a la impermanencia. El mono no aware sería el sentimiento, la sensibilidad profunda que produce el observar lo impermanente en la naturaleza, en la vida humana, en mil cosas, ¿no? Y el tener esa sensibilidad de observarlo, el tener esa sensibilidad de sentirlo con una dulce melancolía, ese es el mono no aware. La palabra aware en el Genji Monogatari aparece más de 1000 veces y se respira aware por todas partes. Hay una obra ya del siglo XIII que es el Heikyo Monogatari, en el que os voy a contar, da unos ejemplos de aware para que os hagáis una idea. Dice, por ejemplo, al observar una casita sencilla, un pueblo sencillo, al escuchar la grave recitación de un sutra, al observar la tonsura de una joven que siente aware y se retira del mundo, al darnos cuenta que sentimos lo mismo que personas de otras épocas leyendo unos mismos poemas o unos mismos libros, al escuchar la caída de la lluvia de otoño o cualquier otro fenómeno de la naturaleza que recuerde el fin del año. Es todo lo que recuerda esa impermanencia, esa dulzura de la impermanencia. Es como una especie de tristeza dulce, una melancolía que sobrecoge un poco el corazón. Y eso está por todo el Genji Monogatari, además de que también es una muestra de cómo era la vida en la corte, claramente, ¿no? De cómo era la vida en la corte, de cuáles eran los usos amorosos. Por ejemplo, se muestra aquí, también se muestra en el libro de la almohada, la costumbre del poema del día siguiente, ¿no? Pues es algo parecido con que pasas la noche con un chico y que al día siguiente ni me llama ni nada, ¿no? Bueno, pues aquí, al día siguiente, lo primero que tiene que hacer el sujeto en cuestión es ir y escribirle un poema con una caligrafía perfecta, con un papel perfumado, con un color adecuado, con una ramita de la flor de la época, y llevárselo a la dama y ella contestar inmediatamente. Yo os digo que la poesía era su WhatsApp, vaya, estaban mandándose poemitas todo el rato. y bueno, ahora, si luego tenemos más tiempo, no, me queda un poquito. Si luego tenemos más tiempo, leemos un poquito más, porque tengo más textos, pero antes de eso me gustaría dar un repasito general. También tenemos algún ejemplo del Genji. Pero ahora tenemos a nuestra Izumi Miki. Y ahora sí bebo un poquito de agua. ¿Queréis decir algo? ¿Tenéis alguna observación? ¿No? Bueno, pues sí. Bueno, pasamos con Izumi Miki. Bueno,
este es el diario de la dama Izumi. Aquí vemos que hay de todo. Teníamos a Murasaki, que era la formalita, pues esta Izumi, que se lleva fatal con Murasaki, aunque eran damas del mismo séquito, de Akiko. Esta Izumi, que tenía este nombre, Izumi Shikibu, Shikibu, como Murasaki, es el cargo de su padre. Izumi era la provincia a la que mandaron a su marido como gobernador. Bueno, pues la mandan, su marido se casa a los 20 años, la mandan a Izumi, bueno, a su marido le mandan a Izumi de gobernador, ella se va con él y al poco se aburre y se vuelve a la corte porque dice ya se aburre. Y entonces, como se aburre, pues se vuelve a la corte y ¿qué hace? Pues se busca un amante. ¿Y quién? Pues el hijo del emperador. Pero al año se le muere. ¿Y entonces qué hace? Pues se echa otro amante. Porque ¿qué va a hacer? Si es que allí no había nada que hacer. Si no tenían internet ni nada. Tengo una pregunta. Sí. ¿Perdón? Sí. Porque ellas son muy libres. ¿Qué? Que son muy libres. Sí. Según se ve. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿todas son igualmente libres o solamente las de los séquitos de las emperatrices? Pues las de la... a ver, estamos hablando de las... Dentro de la de los séquitos de las emperatrices, pues mira, por ejemplo, la primera, la del Kagerou Nikki, pues ella se tomaba sus cosas muy a pecho y no movía un pie, ¿no? O sea, posibilidades tenían. Lo que pasa es que pues unas las ejercían, como Seisho Nagon o como esta Izumi, y otras no. Esta Izumi, por ejemplo, con el primer amante, el marido se enfadó, se divorció, el padre la desheredó, pero bueno, como se hizo amante del otro hijo del emperador, cuando murió este, pues tampoco hay que se echar a llorar. Vamos, que es eso, ¿no? Sería como lo de la lupa, yo no lloro más y si te quiere ir que se vaya, ¿sabes? Pues eso. Esta, y cuenta en este diario suyo, ¿no? En el Izumi Nikki, cuenta el primer año de amor con Atsumichi, con el segundo, que también se le muere. Y luego ya se casa y ya parece que se formaliza y se va a vivir a Tango y ya no se sabe más. Por lo menos no se sabe. Por lo menos no se sabe. Y además es madre de otra poetisa. Fijaos lo que os decía, es que casi hay que hacer un esfuerzo para buscar autores masculinos, casi hay que hacer un esfuercito, ¿no? Y bueno, esta mujer escribía de una manera muy apasionada y unos poemas muy bonitos. Y esto sí, anda, léenos algunos poemas de Izumi, que son cortitos. Vale. Aquí tengo uno. No fue real nada de lo que dije. Fue simplemente el sueño que soñamos una noche pasada juntos. Aquí tumbada con mi cabello negro alborotado, cómo añoro la mano de quien lo acariciaba. Mi cuerpo humano, por el de una luciérnaga yo cambiaría, para en luz abrasar esta invisible llama. Hay una noche en que acuden los muertos, eso he oído, pero él no ha venido a esta casa sin alma. Este último dicen que se lo escribió a Atsumichi ya cuando ya había muerto. Bueno, y ahora vamos a pasar a Sarasina Nikki. Sarasina Nikki es uno de los primeros libros, podríamos decir que es uno de los primeros libros de viaje. Sarasina es un lugar. Esta mujer se llamaba Sugawara no Takasue no Musume, o sea, hija de Sugawara no Takasue. Como decíamos, nombres suyos no sabemos. Y esta pues es también más tipo Murasaki, más aguare, más tristeza, y cuenta, pues es un libro, ya digo, muy de viajes, contando sus peregrinaciones por distintos templos, peregrinaciones que hace con su familia.
y este es también, ya digo, tiene un tono, digamos, más triste, más melancólico. Y es el primer testimonio escrito de una auténtica fan de Genji Monogatari. Ella dice que de jovencita se volvía loca para encontrar todos los 54 rollos del Genji, que estaba como loca y que por fin una tía suya se los llevó en una caja de madera y ya fue feliz. O sea que enseguida había trascendido, ¿no?, la importancia de esta novela de Murasaki Shikibu. Y finalmente, ya en el Heian tardío, tenemos un cuento que a mí me parece delicioso. Se llama La dama que amaba los insectos. Es anónimo, pero por lo que dicen, por la factura, parece ser que también está hecho por mano femenina. Y es de una auténtica antisistema. Es una chavala que se niega a depilarse las cejas, se niega a pintarse los dientes de negro, se niega a pintarse la cara de blanco, se niega a ir maquillada, se niega a llevar los pelos largos hasta el suelo. Vamos, que se niega a todo y que les tiene a sus padres desquiciados. Entonces, desquiciaditos perdidos. Entonces, de eso así, para terminar, me gustaría que lo leyéramos porque me parece muy rompedor y muy divertido. Y estamos hablando de una chavala de finales del siglo XII. La dama que amaba los insectos. Esta dama solía decir que quienes se extasían con las flores y las mariposas poseen un espíritu superficial y vulgar, y aquel que busca con sinceridad la auténtica naturaleza de las cosas demuestra en verdad una gran disposición. Se dedicaba a coleccionar una ingente cantidad de insectos, a cual más amedrentador, que colocaba en jaulas y cajas para ver cómo crecían. De entre todos ellos, los que más le gustaban eran las orugas por su especial atractivo, ya que tenían para ella un alto grado de refinamiento. Con el cabello detrás de las orejas, se pasaba el día y la noche poniéndolas sobre su mano y no tenía ojos más que para ellas. Pensaba que la gente estaba equivocada al preocuparse por su aspecto físico, por eso nunca se depilaba las cejas ni se teñía los dientes de negro. Creía que era algo fastidioso y sucio. En definitiva, se pasaba el día y la noche haciéndose cargo de los insectos, mostrando siempre una sonrisa en la que destacaba su blanquísima dentadura. Cuando alguien rehuía su presencia por miedo y repugnancia, lo reprendía con severidad de una manera muy especial. Desgraciados, vulgares, decía a quienes salían despavoridos. Su mirada enfurecida bajo sus cejas negras los aterrorizaba. Los padres pensaban con razón que su hija tenía un comportamiento extraño, por no decir excéntrico, pero suponían que su espíritu estaba imbuido de alguna noción superior que a ellos les era ajena. Hay que reconocer que es rara, se decían, pero cuando tras mucho reflexionar nos permitimos decirle algo, no deja de contradecirnos. ¿Se siente uno tan intimidado? Le decían, por ejemplo, puede que tengas razón en lo que dices, pero la gente habla de ti, porque a ellos lo que les gustan son las caras bonitas. Y si escuchan decir que te encanta divertirte con unas orugas de aspecto repugnante, sería lamentable. Me da igual, no me importa lo que piensen de mí los demás, les respondía. Todas las cosas tienen sentido solo cuando las estudias y ves el resultado. Hay que ver qué pueriles son las ideas de la gente. Son las orugas las que se convierten en mariposas, y sacando algunas cosas que estaban sufriendo la transformación, se las mostró a sus padres. Incluso lo que llamamos seda y que la gente lleva encima, la fabrican los gusanos antes de tener alas, y cuando se han convertido en mariposas, entonces se los ignora por completo y nada valen. Ante este argumento, los progenitores no veían cómo rebatirla y se hallaban confundidos. Aún así, como dama que era, no se mostraba en público, ni siquiera ante sus
padres y era de la opinión de que los demonios y las mujeres es mejor que sean invisibles al ojo humano. Por eso permanecía sentada detrás de un estrado cubierto de cortinas que estaba en medio de la sala y solo subía ligeramente la persiana. Desde allí exponía sus teorías. Los hombres vieron que su kimono... Esto es otro trocito del final. Hasta aquí era un poco pues para... Sí, aquí era un poco para ver pues realmente la autonomía que tenían, además hasta de opinión, no sé, frente a su padre que tampoco le decía, bueno, tú te callas, sino que estaban ahí un poco apocados. A mí me llama mucho la atención esto. Los padres estaban así como pequeñitos. Bueno, y ahora esto es... claro, los padres no ven manera de casarla con esa pinta, con los dientes blancos, ¿qué van a hacer? Y entonces unos muchachos la ven de lejos y entonces esta es la opinión que dicen estos chicos. Es el último párrafo, pues sí. Los hombres vieron que su kimono la cubría prácticamente hasta la cabeza y que los mechones laterales del pelo, cortados a la altura de la espalda, eran bellos, si bien tenían algo de descuidados, tal vez porque no se peinaba como era debido. Sus cejas eran negrísimas, lo que le daba un aspecto lujurioso y fresco a la vez. También su boca era atractiva y bonita, pero tenía algo de extraño, ya que no se ennegrecía los dientes. Pensaron que la dama sería hermosa si se maquillara. Eso los entristeció. Bueno, pues nada, pues hasta aquí os cuento. Si queréis preguntar algo más, o espero que os haya interesado, y sobre todo mi intención con todo esto era que pasáramos un rato divertido, que descubriéramos, si no lo conocíais ya, y si no, pues que nos divirtiéramos recordando estas anécdotas y a estas escritoras que me parece una pena que se las conozca tampoco, porque realmente son apasionantes y divertidas. Así que nada, pues eso, si queréis que hablemos alguna cosa más, o si eso os surge alguna duda, algún comentario. ¿No te planteas escribir algo sobre eso o hacer así un...? Lo estoy haciendo, estoy escribiendo un artículo, sí. Y tengo alguna cosa publicada también, tengo un blog y alguna cosa publico, sí. Sí. Y estoy preparando un artículo. Gracias. Una pregunta, Mercedes. Creo que hay alguna novela, creo recordar, ¿no? Creo que me lo has contado una vez, que alguna de esas novelas se considera la primera novela occidental. Sí, la primera novela de la historia universal, se me había olvidado decirlo, sí, el Genki Monogatari. Sí, se considera la primera novela de la historia universal, efectivamente. Sí, se me había pasado decirlo, es verdad, Fernando. Sí, o sea que... ¿Alguien una mujer? Sí, claro, de nuestra recatada Murasaki. La novela que era 3 veces mayor que el Quijote, ¿esta te refieres? Sí. De esta novela, de momento no tenemos traducción directa al español. Tenemos... Sí, pero la Atalanta no es una traducción directa del japonés. Es del inglés. Sí. De momento de esta obra no tenemos traducción directa del español. Todavía no ha habido nadie que se haya remangado. Claro, son 2 torsos de centímetros cada uno. Sí. Claro, pero del inglés, claro. Sí, ahí del inglés. He traído también algunos extractos que si queréis podemos leerlos o como queráis. ¿Sí? Pues Lupe, nuestra Lupe que nos cuente. El Genki Monogatari, en la primera, el primer extracto que he traído cuenta, hay 2. El primero es cuando él descubre, al cabo de los años, él se casa con una jovencita y casualmente descubre que la jovencita se la ha pegado con otro, ¿no? Y la actitud de él es
todo lo contrario, una actitud calderoniana de ¡guau! No, ya. Él lo toma en el sentido más, pues más del aguare, ¿no? De la impermanencia, de decir, mira cómo lo que es el karma, ¿no? O sea, lo mismo que le hice yo a mi padre, pues mira, me ha tocado. Donde las que se van por las que se vienen. Bueno, pero dicho con muchísima más elegancia. Bueno, Dice así, por un momento la halló encantadora. Era tan joven aún y exigía tan poco. La damita improvisó. ¿Crees que el rocío del crepúsculo ha de humedecer mis mangas solo porque la voz de la cigarra te ordena partir? Un momento. Un momentito. Esto es un poema que van a intercambiar ellos dos. Como os decía, es muy normal en las obras, en el diálogo amoroso, pues eso, en vez de WhatsApp, mandarse poemas y decírselos incluso, ¿no? Lo que dice de humedecer las mangas, en japonés suele ser una metáfora del llanto. Por eso dice, piensas que el rocío va a humedecer mis mangas y no sé qué. Es una, ahora lo volvemos a leer, es una metáfora del llanto. ¿Por qué? Porque cuando lloraban, con los kimonos así largos, se limpiaban las lágrimas así. De hecho, los actores de teatro no, cuando quieren simbolizar que van a llorar con mímica, hacen así. Y eso es que lloran, ¿no? Entonces, siempre que se habla de las mangas del kimono que se humedecen, se está hablando del llanto. Bueno, perdón. No, tú me dices, Sí. tú cuando me Repites. Sí, repetimos este. ¿Crees que el rocío del crepúsculo ha de humedecer mis mangas solo porque la voz de la cigarra te ordena partir? Genji suspiró profundamente y se arrodilló a su lado. Este fue su poema. ¿Qué sentirá la otra cuando llegue a sus oídos la voz de la cigarra? La canción de ese insecto es una endecha de pena y de dolor en todas partes. Genji estaba indeciso, como si le tiraran de los dos brazos en direcciones opuestas. Al fin decidió permanecer allí aquella noche, pues le pareció cruel dejar a la princesa, aunque Murasaki ocupaba sus pensamientos. Hizo una cena ligera y se fue a la cama con su joven esposa. A la mañana siguiente se levantó muy temprano. Quería partir antes de que el calor se hiciese notar demasiado. Notando que le faltaba su abanico preferido, se puso a buscarlo por la antecámara, donde había sesteado el día anterior, pero no lo encontró. Al pasar junto al lecho de su esposa, descubrió un papel verdoso y arrugado que sobresalía entre el colchón y la colcha. Sin darle mayor importancia, lo cogió y lo sacó a la luz, procurando no despertarla. El papel había sido escrito por una mano de hombre y despedía un fuerte olor a perfume. Eran 2 hojas de papel escritas por Kashiwagi. Sobre este punto no cabía la menor duda, pues conocía perfectamente su caligrafía diminuta. Mientras, la tercera princesa seguía durmiendo. «Qué cabecita loca era», pensó Genji. Siempre creyó que los sentimientos carecían completamente de sentido para ella, y el hecho de que hubiese dejado aquella carta olvidada le convenció de que, para su joven esposa, nadie significaba nada. Se alegró de haberla encontrado él y no otro, pues cualquier otra persona hubiese podido sacar una impresión muy distinta. ¿Veis? O sea, él realmente de quien está enamorado es de Murasaki. Murasaki es un personaje de esta novela, el personaje de quien, digamos, más prendado está Genji, y de ahí tomó su apodo Murasaki Shikibu, la propia autora, ¿no? Le dieron nombre por eso. Murasaki significa violeta, significa el color violeta, el color del amor. Y si
si os dais cuenta, hablan de la cigarra, ¿no? Porque la cigarra es la que, de alguna forma, el canto de la cigarra está diciendo que llega la mañana. En vez del canto del gallo, pues aquí sería el canto de la cigarra. Y dice que genera tristeza en todas partes porque él tiene a su Murasaki en un sitio, en su casa, y está con su mujer en otra casa. Entonces, por eso dice que siente que le tiran de un lado, no sabe a cuál, y dice, bueno, pues me quedo aquí con mi mujer. Y cuando se levanta, pues encuentra que su mujer pues tampoco le estaba echando mucho de menos, que digamos. Así que, bueno, pues eso, pues el Genji Monogatari es aparte de un ejemplo de Aware, es un ejemplo de líos amorosos constantes, ¿no? Y bueno, si queréis que leamos algún trocito más, o si queréis... Sí, una cosita. Dime. Yo he leído un libro que se llama El libro del té, que se lo recomiendo a todo el mundo si no lo ha leído. Entonces, yo me imagino, no sé exactamente la época, pero debe ser posterior a la época de la que estás hablando. Marco, fíjate que antes has hablado de que cuando termina la época esta de las emperatrices, empieza el mundo masculino, el mundo de los samuráis, que parece que es un mundo como mucho más rudo, ¿no? Sin embargo, en este libro del té habla mucho de la espiritualidad japonesa, de la tranquilidad, de la relajación, de lo que significa la naturaleza, todo eso, ¿no? Que no quedará la idea de que el mundo después del samurái es... pero no es que sea rudo, es, a ver, lo que yo quería decir, y si he dicho rudo, No, seguro que lo he dicho. No, si he dicho rudo, no. De hecho, fíjate, por ejemplo, el té en esta época, en toda la era Heian, no tomaban té. O sea, lo del té, nada, el té lo tomaban si les dolía la barriga, como aquí antiguamente. Sí, eso es. Que cuando te daban un té era cuando estaban malas, pues eso. No había té. No, lo que he querido decir es que a partir de esa época, de que los principios del confucianismo, los principios del budismo, zen, toman preponderancia, la mujer queda fuera, porque son muy machistas. No significa que sean, digamos, rudos, no, tienen una espiritualidad, una delicadeza indiscutible, ¿no? Y hay también otros principios que desarrollan que son muy interesantes, el principio del wabi y el sabi, que es la observación de las cosas, como decía antes, imperfectas, aparentemente feas, y ver la delicadeza, la sensibilidad, el arte que hay en eso. Desarrollan esa técnica de reconstruir cerámica con oro precisamente para marcar lo que está roto. Y sí, por supuesto, lo que quiero decir es que a partir del siglo XII, el confucianismo sobre todo, que tiene una idea de la sociedad, de la familia, que clarísimamente en que la mujer no puede tener un papel principal, y de hecho ya las mujeres tampoco pueden ser propietarias de sus, ¿sabes? O sea, pasa a ser esa idea que tenemos de la mujer de entrar varios pasos y eso, un poco como en China. Sí, incluso, claro, y fíjate, hasta, pues ha sido la semana pasada, estaba comiendo con una amiga japonesa que me contaba que su hija hace poco ha estado es medio japonesa y medio española su hija, que ha sido mi profesora de japonés, y esta me contaba que había estado de intérprete en un evento de música tecno, y había una fiesta y las chicas estaban sirviendo a los chicos, y de esto ha sido el año pasado. En Japón. Entonces, a lo que me refería antes era eso, ¿no? Que hasta el siglo XII, y no vamos a decir que es que estas mujeres, bueno, comparado con lo que había aquí, por supuesto, tenían una libertad y unas posibilidades tremendas, pero bueno, se supone que lo que tenían que hacer era estar detrás de su biombo, detrás de su cortina. Lo que pasa es que, bueno, pues está claro que salían de la cortina bastante, y si no, los otros pasaban por detrás de la cortina, ya ves. Entonces, pues, pero eso no implicaba
eso no implicaba una ofensa. Es decir, si Genji hubiera sido un samurái y pide a la carta de un amante de su joven esposa, la joven esposa y al amante les queda medio telediario. O sea, ya imagino. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Bueno, de hecho, la historia de Japón, desde el siglo XII hasta el siglo XIX, se extiende el feudalismo. O sea, el feudalismo en Japón se acaba en el año 1868. Cuidado, en el siglo XIX acaba el feudalismo en Japón. Sí, hay una época ya final, hacia el siglo XVIII, en que hay una época muy interesante en la que las costumbres se empiezan a relajar, pero dentro de un orden, digamos, ¿no? Eso es muy confucianista, dentro de un orden. Y ahí lo que es muy interesante leer es la literatura de Saikaku Ihara, que muestra muy bien cuál es el espacio del mundo flotante, del mundo... ahí es donde empiezan las geishas, hay unos espacios que son las casas de té, donde da igual tu clase social, donde todo se relaja, pero fuera de ahí, nada. Y una cosa muy curiosa también de esa época es que era obligatorio que todo el mundo supiera leer y escribir. Eso en el siglo XVIII en Japón. Pero sí que es cierto que es verdad que hasta la era Meiji, hasta el siglo XIX, hubo una cerrazón total y las mujeres todavía, yo el otro día comía con una amiga japonesa y me decía que su madre, la madre de ella, quería que se viniera a Europa porque allí veía que una mujer pues no hacía nada. Sí, y otra cuestión histórica, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando caen las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hay muchas mujeres que quedan deformadas y lo primero que hacen las familias es rechazarlas. Porque ya no pueden buscar un marido adecuado y muchas de ellas se ven abandonadas por sus familias. Estamos hablando del siglo XX. Sí. No tiene nada que ver con eso. No. O sea, que ese retroceso... De hecho, ayer leí un artículo de una mujer que todavía vive y lo contaba cómo quedó muy deformada, después le hicieron muchísimas operaciones y que lo primero es que su familia la rechazó. Su marido la abandonó y quedó como una apestada. Y contaba ella que muchas mujeres que sufrieron los efectos de esas bombas atómicas les pasó lo mismo, que lo primero que les sucedió es que fueron rechazadas por sus familiares. Sí, pero vamos, ya digo, desde el punto de vista, pues eso, intelectual, del arte, de todo eso, del siglo XII hasta el XIX no hay escritoras. Y no es que lo diga yo, vaya, que yo al fin y al cabo he estudiado, he buceado en todo esto, pero no, es que no, hasta finales del siglo XIX no. Y eso significa que las mujeres no escribían, pues no creo, supongo que alguna escribiría, pero que pudieran publicar con su nombre. Bueno, eso no está muy diferente al que ha Por pasado. eso. Está igual. Claro, por eso lo sorprendente, ¿no? Es esta isla y esta isla de 4 siglos, ¿no? Que te llama la atención. Ya digo que a mí yo lo primero que leí fue el libro de la almohada, me gustó, empecé a tirar del hilo y me enamoré del libro de la almohada. Es que lo que estás contando hace 1000 años. Sí. Es que hace 1000 años. Sí. Sí, pero el mundo japonés, que siempre está como muy aislado del mundo. Yo vi una exposición que hubo en Madrid hace 2 años,
que hablaban que quizás por las corrientes y por los vientos que tienen, los navegantes no pasaban por allí, quedaban en Filipinas y demás, ¿no? Llegaron, los primeros que llegaron fueron los jesuitas, Sí. ¿no? Fueron los jesuitas, ¿no? Sí. Y los portugueses, pero bueno, Sí. pero no era ese intercambio comercial como podía haber con China o incluso con Filipinas o con demás, ¿no? Entonces, ese aislamiento que ha tenido Japón durante años que ha sido el desencadenante de tantísimos años de feudalismo y tantos años de cultura, yo como diría que no, sin tener ninguna mezcla de otros lugares, quizás. Puede ser. No sé. Sí, puede ser. O sea, es que, bueno, ahí se mezclan también bastantes cosas. O sea, cuando llegaron los jesuitas al principio y cuando llegó allí el cristianismo al principio, no hubo demasiado problema, ¿no? No se cerraron las puertas. Lo que sucede es que el cristianismo suele tener la costumbre, la virtud o lo que sea de querer imponerse, ¿no? Evangelizar. Y eso pues no le gustó. O sea, es que pues pasa un poco como pues, lo que pasó con los cristianos con el Imperio Romano, ¿no? Los romanos decían, bueno, sí, si nosotros dejamos que, bueno, pues tenéis un Dios, vale, pues uno más. No, es que los otros no valen, es que solo es el nuestro. Cuando llegaron a Japón, hubo bastantes fricciones, bastante conflicto. Un conflicto serio que tuvieron era que los samuráis tenían bastante costumbre de tener relaciones sexuales entre hombres. Era una cosa frecuente, normal y además en absoluto mal vista. De hecho, Saikaku Ihara tiene 2 libros que hablan de estas cosas, ¿no? O sea, era una cosa normal y además, como decir, hasta de prestigio, ¿no? Eso no tenía nada de malo. Y bueno, pues para los jesuitas llegaron allí y esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, tú vas a decir a mí lo que puede ser. No puede ser. Y entonces, bueno, pues nada, los samuráis que aparte de lo que tú dices, ¿no? De esa sensibilidad, eso sí, ellos si te tenían en el Heike Monogatari se ve muy bien, o sea, ellos escriben su poema de antes de morir y antes, eso sí, se clava un espadazo, pero antes escribe su poema, una cosa que no quite la otra, ¿sabes? Porque lo del poema, una cosa que no quite la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues estos pues sí, sacaron la espada y dijeron, mira, pues no, pues va a ser que no. Entonces, en el caso de Japón, yo creo que también se debió mucho al confucianismo, a esa especie de jerarquización rígida que tenía, que la mujer obedecía al hombre, el hombre obedecía al noble, el noble obedecía al shogun, y había una jerarquización terrible. Es que eso, como todas las cosas un poco que se copian, ¿no? Japón copió el modelo chino, es un modelo jerárquico de funcionarios, etcétera, etcétera. Copió ese modelo, pero en China ese modelo se conseguía por méritos. Se conseguía como, digamos, eran como funcionarios de oposición. La gente tenía que estudiar, ¿no? Sin embargo, en Japón, lo que se impuso, y se impuso también desde la era Heian, es que esa jerarquización se hacía a partir de lo que llamaban antes los yokibito, o sea, la gente bien. Entonces, ¿qué sucede? Que al final es nefasto, claro, es nefasto. Pero es una estructura social, ¿no? O sea, que es como la base, no hay posibilidad de que fuera de otra manera. Es que no solo la estructura social, sino la estructura del Estado. O sea, es la estructura del Estado, no solamente la estructura social, es la estructura del Estado. Pero bueno, es que eso, todo tiene, pues eso, todo tiene ventajas, todo tiene inconvenientes y mirándolo pues eso, con nuestra visión de ahora, pues eso, es difícil. Es interesante estudiarlo
pero también eso es mejor no juzgarlo, porque no se puede, no se puede. ¿Y en Japón se tiene interés por esta etapa de la literatura, donde Sí, vamos, bueno, si se conoce? Sí, o se conoce, pero vamos, se conoce, pues como, imagínate, aquí tampoco todo, ¿cuánta gente se ha leído aquí el Quijote entero? ¿Sabes? Era una pregunta retórica. Vale. Entonces, ¿se conoce? Sí, de hecho, sí que se conoce. En profundidad, pues supongo que la gente que estudia literatura a lo mejor sí, pero no. ¿Has dicho que duraba 12 siglos? No. 4. Pero es que 4 siglos, o sea, eso tiene que haber, o sea, tienen que conocerlo por claro. lo tienen metido en su... Claro, y de hecho esa estética del aguare que os digo, del miyabi, de la elegancia, del no sé qué, eso ha ido calando en el siglo XVII, cuando tenemos ya los haiku. Es que claro, las cosas no se cortan, van evolucionando, y esa belleza, esa estética, esa contemplación de la naturaleza, por ejemplo, lo típico, la contemplación de la caída de las flores de los cerezos, ¿no? Eso es aguare puro, es la observación de la impermanencia de las flores y el deleitarse en eso, ¿no? Y cómo la luna se va yendo por las nubes por encima y tapan la luna y el lago, y todo eso, la lluvia de otoño, todo ese tipo de cosas son aguare, son puro aguare, y está ahí el Kokinsu, los poemas del Kokinsu, pues seguro que muchos se los saben de memoria, y el principio el Heike Monogatari es el límite ya del final, ya es otra época, ¿no? Cuenta la lucha entre los Taira y los Minamoto, ¿no? Bueno, pues el principio de esa obra se la saben aquí como en un lugar de la Mancha, pues ahí tienen el sonido de la campana de guión, pues se lo saben, pero vamos, entero el Heike Monogatari, pues Es que en la literatura he leído que lo consideran esa época el siglo de oro de la literatura. Como aquí fue como el siglo de oro español de la literatura, allí estos siglos lo consideran la época dorada. Sí, es que fue una época interesantísima. El fin de la época clásica, dicen ellos, la última etapa de la época clásica en Japón. Sí, eso. Pues nada, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a vosotros. Gracias, Lupe. Un aplauso también. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado.